Las medallas de Jake, símbolos de sacrificio y valor, fueron arrojadas violentamente sobre una fría bandeja de seguridad, rayadas, dobladas y desechadas como basura. Su corazón se rompió en una terminal abarrotada, rodeado de silencio y miradas atónitas. Pero lo que sucedió a continuación sorprenderá incluso a aquellos que pensaban que lo habían visto todo. Pero primero, volvamos al principio. Las manos de Jake Morrison temblaban ligeramente mientras el sonido metálico del metal contra el plástico resonaba con fuerza en el control de seguridad. Sus medallas, cada una de ellas ganada con esfuerzo en lejanos desiertos, densas selvas y duros inviernos, yacían esparcidas por la cinta transportadora, en un caos descuidado que destrozaba la reverencia que merecían. Las brillantes luces del techo se reflejaban en sus bordes abollados y cintas rayadas, transformando los símbolos de valor en meros objetos sujetos a un trato arbitrario. Para un hombre que había pasado años arriesgando su vida por su país, la indignidad era mucho más profunda que el daño físico. Cruzó la mirada con Karen, la agente de la TSA, cuya expresión no revelaba más que una apresurada indiferencia. Sus manos se movían con eficiencia mecánica, empujando las bandejas por el escáner, sin apenas registrar la protesta del veterano. «Señor, por favor, apártese. Tenemos una larga cola detrás de usted», dijo con voz seca, como si sus palabras no fueran más que una molestia que interrumpía su rutina. La frialdad de su tono golpeó a Jake más fuerte que cualquier insulto. No era mera grosería, sino un desprecio institucional por lo que representaban esos metales, un desprecio reflejado en la burocracia anónima que ella encarnaba. A su alrededor, la multitud se movía incómoda. Algunos miraban hacia abajo, avergonzados por la escena que se desarrollaba ante ellos. Otros fingían no darse cuenta, con la mirada fija en sus teléfonos o en las puertas lejanas. Nadie dio un paso al frente para desafiar a la agente desdeñosa o mostrar su solidaridad con el hombre que había servido en lugares que la mayoría nunca vería. Jake sintió un nudo en el pecho, una mezcla sofocante de humillación y frustración. No se trataba solo de metal rayado o respeto perdido. Se trataba del muro invisible erigido entre civiles y veteranos, el silencioso borrado del sacrificio bajo el pretexto del protocolo de seguridad. Se aclaró la garganta, obligando a su voz a mantenerse firme, a pesar de la agitación que sentía en su interior. Estas medallas no son solo baratijas. Cada una representa un capítulo de mi servicio. La Purple Heart que gané tras una bomba en la carretera, la estrella de bronce de una misión que salvó docenas de vidas. Son mi historia, mi honor. Por favor, trátelas con respeto. Su mirada buscó en el rostro de Karen un atisbo de comprensión, pero lo único que encontró fue una neutralidad ensayada, un escudo contra la empatía. Karen suspiró, un sonido más de cansancio que de malicia, mientras señalaba con impaciencia la fila que había detrás de él. «Señor, lo entiendo, pero no tengo tiempo para historias. Estamos aquí para mantener la seguridad de todos. Ocúpese usted mismo de sus pertenencias». Sus palabras fueron definitivas, una fría barrera que no dejaba lugar a negociación. Jake sintió una oleada de impotencia. Ahora no solo luchaba por sus metales, luchaba contra un sistema impersonal que había perdido de vista las historias humanas que se escondían tras las insignias metálicas y los controles de procedimiento. Los metales eran una prueba tangible del dolor soportado y las batallas ganadas, pero aquí los trataban como basura, los tiraban con el mismo desprecio que las pertenencias de cualquier otro viajero. Su identidad, forjada con esfuerzo a lo largo de los años, se sentía reducida a un mero equipaje. Se arrodilló, con los dedos temblorosos, para recoger las medallas caídas. Una a una, las colocó cuidadosamente de nuevo en la vitrina, pero las abolladuras y los arañazos permanecieron, cicatrices permanentes grabadas en su legado. La multitud observaba en silencio, con una mezcla de curiosidad e incomodidad que se extendía por el espacio. Por un momento, Jake vio sus ojos, algunos llenos de vergüenza, otros de indiferencia, muchos con el silencioso reconocimiento de que no se trataba solo de su lucha, sino del reflejo de una desconexión social más amplia.
Y, sin embargo, bajo las capas de ira y vergüenza, un fuego silencioso comenzó a arder dentro de Jake. Este momento de indignación no lo definiría a él ni a su historia. Era una grieta en el sistema, un desafío que exigía ser enfrentado, no con silencio, sino con el coraje de exigir respeto donde era necesario. Su sacrificio no era invisible, aunque el mundo a veces pareciera decidido a fingir lo contrario. A medida que la fila detrás de él se impacientaba, Jake se irguió, con el pecho hacia adelante y las medallas bien sujetas una vez más. Sus ojos se encontraron de nuevo con los de Kearns, no con odio, sino con una determinación inquebrantable. Era un veterano, un protector, y aunque sus medallas habían sido desechadas, su honor permanecía intacto, y se aseguraría de que nadie lo olvidara. La noticia del enfrentamiento de Jake Morrison en el aeropuerto no pasó desapercibida entre el ruido de fondo de la vida cotidiana. Al contrario, desató una tormenta en las redes sociales, propagándose con la velocidad de un incendio forestal alimentado por la emoción pura y la indignación justificada. Los vídeos y fotos publicados por los testigos mostraban la dura indiferencia de la gente de la TSA, las medallas esparcidas brillando bajo las luces fluorescentes, un símbolo crudo del sacrificio, descartadas sin cuidado. Los comentarios se sucedieron en una avalancha de voces, veteranos que reconocían el peso que tenían esos metales, civiles que tomaban conciencia de las heridas invisibles que los soldados llevan consigo mucho después de haber guardado sus uniformes. Jake se había resistido inicialmente a ser el centro de atención. La dura experiencia lo había dejado vulnerable, de una forma a la que no estaba acostumbrado, con un dolor interiorizado, un dolor silencioso bajo su exterior estoico. Las cicatrices invisibles del combate y la pérdida habían sido una carga privada hasta ahora. Sin embargo, a medida que los mensajes de apoyo comenzaron a inundar su teléfono, mensajes de texto, correos electrónicos y mensajes directos de desconocidos y compañeros por igual, algo más fuerte comenzó a latir dentro de él. La gente lo veía a él, no solo el uniforme, no solo las medallas, sino al hombre detrás del sacrificio. La respuesta fue abrumadora. Los soldados relataron sus propias historias de rechazo y desprecio, recordando momentos en los que su servicio se había reducido a burocracia o estereotipos. Los aliados civiles compartieron su sincera indignación, condenando los fallos sistémicos que permitían que se produjeran tales faltas de respeto en un lugar destinado a garantizar la seguridad y la dignidad. Las etiquetas que pedían justicia se hicieron rápidamente virales. Respeto, nuestros héroes, honor, no molestias, medallas, no meras, metal. Cada uno ganó un grito de guerra digital que exigía más que disculpas vacías. En medio de esta tormenta destacó un mensaje, uno que llevaba el peso del liderazgo y la empatía genuina. Melissa Clark, directora ejecutiva de la aerolínea con la que volaba Jake, se puso en contacto personalmente. Su respuesta no fue la típica declaración corporativa estéril que a menudo se descarta como palabrería de relaciones públicas, sino un mensaje impregnado de experiencia vivida y comprensión sincera. Como antigua esposa de un militar, Melissa conocía los sacrificios que hacían no solo los que vestían el uniforme, sino también las familias que los apoyaban, soportando en silencio la incertidumbre y las dificultades. Su propio matrimonio se había visto marcado por los despliegues, por el miedo y la esperanza constantes que acompañan a la vida militar. El mensaje de Melissa fue claro. Esto era inaceptable. Expresó una sincera disculpa en nombre de la aerolínea y del sistema de transporte en general, reconociendo el dolor infligido a Jake y, por extensión, a todos los veteranos que merecían respeto y honor. Más allá de las palabras, prometió actuar, comprometiéndose a revisar y reformar la formación de los agentes de la TSA y del personal de las aerolíneas, asegurándose de que comprendieran el profundo significado de las medallas militares y la dignidad que se debe a quienes las llevan. Se comprometió a crear un entorno en el que los veteranos se sintieran reconocidos y valorados, y no invisibles o menospreciados. La sinceridad en su tono y la implicación personal que demostró comenzaron a cambiar la narrativa.
Lo que había comenzado como un incidente de negligencia y falta de respeto se estaba transformando en una chispa de esperanza para un cambio sistémico. Jake se sintió cautelosamente optimista. El peso de la indignación se fue atenuando poco a poco ante la posibilidad de que su terrible experiencia pudiera conducir a algo significativo. La perspectiva de que los futuros veteranos pudieran pasar por los controles de seguridad con su honor intacto, sin temor a ser reducidos a un montón de metal doblado, ofrecía una luz frágil pero creciente en medio de la oscuridad. Este momento de conexión entre un veterano y la directora ejecutiva de una aerolínea, unidos por una experiencia compartida, puso de relieve una verdad más profunda. El cambio era posible, no solo a través de la ira, sino también a través de la empatía, la comprensión y la voluntad de afrontar realidades incómodas. La iniciativa de Melissa fue un recordatorio de que la maquinaria de las instituciones podía humanizarse, de que el progreso a menudo comienza cuando quienes están en el poder deciden escuchar y actuar con el corazón. A medida que pasaban las horas, el teléfono de Jake seguía vibrando con mensajes de ánimo y solidaridad. Su historia, que antes era fuente de dolor e invisibilidad, se había convertido ahora en un faro para aquellos que se negaban a aceptar el olvido del sacrificio. La chispa de la esperanza se había encendido, no solo por la indignación pública, sino por un gesto de liderazgo poco común y genuino que honraba el pasado y prometía un futuro mejor. Jake se sentó en silencio, con las medallas nuevamente aseguradas, pero con el espíritu elevado. El dolor del encuentro seguía siendo un amargo recordatorio de lo fácil que era pasar por alto el honor, pero dentro de ese dolor yacía la semilla de la renovación, una oportunidad para transformar la indignación en progreso, la invisibilidad en reconocimiento y el silencio en un coro que exigía respeto. Por primera vez desde que comenzó la Odisea, Jake se permitió creer que su historia podría no terminar en amargura, sino en un cambio significativo. En el momento en que Jake Morrison subió al avión, la tensión que había pesado sobre sus hombros comenzó a disiparse. No de inmediato, sino gradualmente, con una sorprendente calidez que llenó el aire a su alrededor. En lugar de los rostros indiferentes y el ajetreo apresurado que esperaba después de la humillante experiencia en el control de seguridad, allí estaba la propia Melissa Clark, de pie en la entrada de la primera clase, con una pequeña caja cuidadosamente envuelta en sus manos. Sus ojos se encontraron con los de él con una sinceridad genuina, una claridad de propósito que transmitía al instante que no estaba allí para decirle palabras vacías, sino para reparar el daño de una manera tangible y significativa. «Jake», dijo con voz firme pero sincera, «quiero pedirte perdón de nuevo por lo que pasó allí y por el dolor que te causó. No se trata solo de una política o un procedimiento que salió mal. Se trata de reconocer los sacrificios que tú y tantos otros habéis hecho, sacrificios que merecen respeto, reconocimiento, dignidad y honor cada día». Sus palabras quedaron suspendidas en el espacio entre ellos, sin prisas ni ensayadas, pero pronunciadas con un peso que reconocía la profundidad de su experiencia. Le tendió la caja con cuidado, y Jake la tomó, sintiendo su peso en las manos, no pesada, pero sí significativa. El envoltorio era sencillo pero elegante, el tipo de embalaje que denotaba consideración más que ostentación. Cuando la abrió con cuidado, en su interior había una vitrina inmaculada, hecha de madera pulida y cristal transparente, diseñada para proteger y exhibir sus medallas con reverencia. El interior estaba forrado con terciopelo azul marino oscuro, un tono que recordaba a los uniformes militares, en perfecto contraste con los metales brillantes que debía albergar. En el cristal frontal había grabado, con letras precisas y discretas, un mensaje que dejó a Jake sin aliento. En honor a su inquebrantable valentía, sacrificio y servicio, con la más profunda gratitud de quienes lo ven y lo recuerdan. La caja no era solo un regalo, era un reconocimiento solemne, un gesto reconfortante que trascendía las palabras. Decía, sin ambigüedades, que el servicio de Jake era importante, no solo para Melissa o la aerolínea, sino para una comunidad más amplia que tomaba conciencia de la necesidad de respetar y dignificar a los veteranos. A su alrededor,
el sutil murmullo de los pasajeros se convirtió en un aplauso silencioso. Algunos habían sido testigos de la tormenta viral en Internet y reconocieron a Jake. Otros habían leído los sinceros mensajes de los veteranos y civiles que se habían unido a su causa. Este momento compartido de reconocimiento se extendió por la cabina, tejiendo un tapiz de respeto colectivo que lo envolvió suavemente. La ira de Jake, que antes era una llama feroz y amarga, comenzó a disminuir, sustituida por una creciente gratitud. No se trataba de borrar el dolor sufrido, sino de un poderoso replanteamiento, una transición de la humillación a la validación, de la invisibilidad al reconocimiento. La profunda conexión humana implícita en el gesto de Melissa reavivó algo en lo más profundo de su ser, un renovado sentido del orgullo, no solo por lo que había soportado en el extranjero, sino por el hecho de que la comunidad y la nación finalmente se levantaran para honrar adecuadamente esos sacrificios. La voz de Melissa rompió el silencio, llevando consigo una promesa que se extendía mucho más allá de ese momento singular. Estamos lanzando una nueva iniciativa en colaboración con la TSA y la aerolínea, explicó. Una formación integral para todo el personal, centrada en el reconocimiento, la sensibilidad y el respeto hacia los veteranos. Esto es solo el comienzo. Nadie debería volver a sentirse invisible o menospreciado de esta manera. Su anuncio fue recibido con asentimientos y murmullos de aprobación. La iniciativa era más que buena voluntad corporativa. Era un llamamiento al cambio sistémico, un compromiso para desmantelar la cultura de la indiferencia y sustituirla por una de honor y dignidad. La historia de Jake se había convertido en un catalizador, un faro para aquellos que habían sufrido en silencio y para aquellos que se negaban a aceptar la falta de respeto como algo normal. Mientras el avión rodaba por la pista, el rugido de los motores bajo sus pies ya no le recordaba el conflicto y la injusticia, sino que se había convertido en un himno de esperanza y renovación. Jake se acomodó en su asiento junto a la ventanilla, con la vitrina cuidadosamente colocada a su lado. Las medallas que había dentro reflejaban la luz del sol que se colaba por el cristal ovalado, y sus superficies brillaban como estrellas lejanas, cada una de ellas un capítulo de valentía, pérdida y perseverancia. Al contemplar la infinita extensión del cielo, Jake sintió que un orgullo tranquilo y resistente se apoderaba de él. La aplastante injusticia a la que se había enfrentado en la puerta de embarque seguía siendo real y dolorosa, pero ya no lo definía. La justicia había seguido su curso, no a través de la furia o la derrota, sino a través del reconocimiento, el respeto y el cambio. Sus medallas, que una vez fueron arrojadas sin pensar, ahora brillaban más que nunca, no solo como reliquias de batallas libradas y heridas sufridas, sino como símbolos perdurables de resistencia, reconocimiento y la poderosa promesa de que del dolor puede surgir la transformación. Esto era más que un vuelo de regreso a casa. Era un nuevo comienzo.